Bueno, pues a continuación analizaremos varias cuestiones, varias características sobre los tipos de pensamientos que han existido, a la mayoría que han existido alrededor de la historia de la humanidad. Partiendo por eso, nos preguntan, ¿cuáles consideras que son las consecuencias positivas y negativas de que la humanidad aún mantenga arraigada esa etapa del pensamiento, haciendo referencia al pensamiento mágico religioso? Antes de eso, pues partiremos sobre de qué trata esto. Como aquí lo tenemos en la tabla, es algo que no es comprobable o no existe. Yo lo entiendo más como algo que es algo subjetivo, algo que nosotros podemos llegar a creer o pensar, ya sea haciendo referencia a la religión o a la astrología, respectivamente. Bueno, si la pregunta nos habla sobre consecuencias positivas y negativas. Partiendo por las positivas, pues a veces en el caso de la religión, por dar un ejemplo, la religión puede ser un lugar, una burbuja, un estado, un lugar seguro, un estado de confort para ciertas personas. Quitar el estrés, hablar consigo mismo, sanar, diferentes cosas. Ese es el lado positivo que tiene ese tipo de pensamiento mágico religioso, en el caso de la religión. Pero hablando de consecuencias negativas, el pensamiento mágico religioso se encuentra con una gran barrera al momento de tratar de explicar pensamientos físicos, químicos, naturales o incluso existenciales, ya que, como bien decimos en sus características, es algo que no es comprobable, algo que es subjetivo o que simplemente no existe y no tiene algún sustento más allá de la creencia de en sí de las personas. Partiendo con el siguiente, el empirismo. El empirismo, como bueno, veremos acá en la tabla a continuación, también es subjetivo. Y pues, característica general es que por medio de los sentidos, adquirimos ese conocimiento por medio de los sentidos y experiencias. ¿Qué nos referimos con eso? Que las experiencias nos dan a conocer el mundo y eso lo hace subjetivo, ya que cada quien tiene diferentes tipos de experiencias, diferente tipo de gusto, de olfato, de vista, de tacto. Em, entonces, algún ejemplo de importancia para esto es simplemente, está en nuestro mundo. Un ejemplo puede ser cualquier cosa. En el momento que queremos comprender algo, por ejemplo, queremos comprender esta libreta, pues tiene su pasta, es de piel. Para mí puede ser una pasta rígida, dura, pero para otro puede decir, no, a mí se me hace piel blanda. A mí se me hace que esta pasta no sirve. eh, Nos ayuda para cualquier cosa, a entender el mundo, porque para entender el mundo, primero que nada hay que darle un significado a las cosas. Para darle un significado a algo, tenemos que comprenderlo, analizar sus características. Eh, lo podemos ver claramente en las ciencias de la salud, en lo que nos enfocamos principalmente, en los nombres que reciben la mayoría de cosas. Por ejemplo, la apófisis mastoides, ubicada atrás de la oreja, en el cráneo, esa apófisis mastoides viene del griego que significa con forma de mama. Es decir, cuando los griegos la vieron, dijeron, tiene forma de mama, así la percibimos nosotros, ese nombre le vamos a dar. La apófisis coronoides, tiene forma de corona, ese nombre le vamos a dar por cómo la percibimos nosotros. Y así, la apófisis sifoides, según los griegos, tenía forma de espada, ellos la percibían así, y ese nombre fue otorgado para comprender esa estructura anatómica. Sin embargo, no siempre es necesario, o sea, hay circunstancias en las que los sentidos no son toda la base para adquirir el conocimiento, para comprender el mundo. El claro ejemplo es la teoría atómica. Actualmente, a la tecnología de hoy en día, nunca se ha visto un átomo en el microscopio. Sin embargo, la teoría atómica que explica los átomos, que tienen sus orbitales, que los electrones pueden variar en diferentes puntos, meternos a la cuántica, son teorías que le dan un sentido, son un sentido a cada uno de los procesos físicos y químicos. Aunque nunca hayamos visto un átomo, a lo mejor nunca lo hayamos ahí analizado con la vista, que es uno de los sentidos, esa teoría le da un sentido a cada uno de los procesos y comprueba muchos de los procesos que ocurren en el mundo. Entonces, si nos damos cuenta, no estamos ocupando un sentido de la vista, nunca hemos visto un átomo, sin embargo, podemos saber que son verdaderos o que la teoría va acorde a lo que dice, porque explican muchos procesos. Y de momento no ha sido refutable esa teoría y ha sido muy comprobable para cada una de las cosas. Partiendo con el que sigue, el pensamiento lógico racional, o por racionalismo, o también lo podemos ver acá en la tabla.
Es como lógico, racional, deductivo, analítico, racional y no fantasioso. Eso puede ser sus características y que con el que el ser humano ya nace, ¿no? Aquí podemos ver una disciplina que lo usa, lógico-matemático. Eh, pues ese pensamiento aquí nos pide que contemos un momento en el que hemos tenido que usar la lógica y la razón, prácticamente como la definición o característica lo dice, es un momento en el que los humanos nacemos con él, lo usamos en cualquier momento, el momento de pensar, ¿qué voy a comer? O tengo este problema, tengo 5 tareas, una se entrega el miércoles, otra se entrega el martes, otra se entrega el jueves. Entonces, ahí yo analizo, ¿no? ¿Cuál voy a hacer primero? No, pues la más difícil se entrega hasta el jueves y la más fácil el martes. Entonces, el martes, pues lógicamente, por medio de una intuición y deduciendo, podemos decir que primero voy a hacer la del martes, luego la del miércoles y luego la del jueves. Y así sucesivamente. También un proceso deductivo es aquel que por medio, como está el deductivo general y el otro en general, que cuando decimos, por ejemplo, que todas las aves todas las aves pueden volar y entonces de repente a alguien se le ocurrió, no, pero los pingüinos son aves y no pueden volar. Entonces aquí es una desventaja de ese pensamiento tipo deductivo, que al momento de hacer deducciones tenemos que especificar, sí, todas las aves de tal región, y ahí ya no entran los pingüinos, etcétera. Siguiendo con otro pensamiento, es el positivismo. Eh, como uno puede pensar, el positivismo, alguien que es alegre, alguien que tiene buena actitud. Sin embargo, hablando de un pensamiento, de un tipo de pensamiento, positivismo, se refiere a aquellas cosas que son comprobables. Es decir, puede decir que es todo lo contrario del mágico religioso, ya que una característica del mágico religioso era que no es comprobable. Sin embargo, el pensamiento del positivismo se basa en cosas que son comprobables. Como lo podemos ver acá en la tablita, bueno, dice que considera verdadero todo aquello que pueda ser aprobado y se basa en hechos empíricos, en el conocimiento empírico, en el conocimiento que adquirimos en base a lo que vemos, sentimos y en base a lo que es comprobado. Y dice que se obtiene exclusivamente por el método científico y se usa en las ciencias naturales. Eh, Dice con aquí sus ventajas, es que nos da confianza por su rigurosidad, es decir, por su forma de dar a entender las cosas, es que nos da una confianza de que las cosas son ciertas. Dice, ¿qué disciplinas consideras que deben ser bueno, ¿qué disciplinas deben de mantener totalmente positivas y por qué? Bueno, pues como eludimos el pensamiento de las ciencias naturales o también la política, son disciplinas que deben de mantenerse con lo comprobable, basado en hechos. La política, pues, en el caso, no sé, de un presidente que quiera tomar una decisión, tiene que tomar una decisión en base a algo que pueda ser comparable, o sea, comprobar que esa decisión, ese cambio en algunas leyes es realmente necesario y es realmente positivo, es realmente comprobado. Y algunas disciplinas que no deberían estar apegadas al positivismo, pues son las disciplinas experimentales o las disciplinas sociales también pueden llegar a incluirse. Más en las experimentales, principalmente en la ciencia, cuando alguien estudia, pues, cuando un científico estudia, pues, digamos que generalmente se puede dividir en dos ramas, un científico experimental y uno teórico. El teórico, el teórico saca todas sus teorías a cosas de hechos, cosas que han sido probadas. Sin embargo, el experimental no, el experimental es el que prueba y saca las hipótesis. La mayoría de teorías salen a partir de algo que no es comprobado aún, pero puede ser comprobado. Entonces, en ese tipo de cosas es donde el positivismo no encajaría tan bien y es donde no deberían estar tan apegadas a él. El pragmatismo. El pragmatismo pues se basa en el pensamiento de las cosas que le dan un valor a las cosas por si son útiles o por sus características. Aquí nos presenta aquí ese video en el que hay una parte en la que dice, ese actor está haciendo el papel de Sherlock Holmes, una parte en la que Sherlock Holmes dice que, que mantengan sus cosas, mantengan sus pensamientos solo lo que es útil. Y prácticamente eso es lo que define el pragmatismo, mantener o usar o pensar las cosas, analizar las cosas en una manera en las que solo son, o sea, no centrarnos en lo que no es útil y solo centrarnos en aquello que sí lo es.
Es más o menos eso es lo que se entiende cuando alguien es pragmático, se basa en la utilidad de las cosas. Un momento en el que en el que, no sé, podemos enfrentar eso es, no sé, al momento de estar analizando alguna situación y buscar las desventajas y ventajas. En este caso, las ventajas de una situación sería todo aquello que es útil y todo lo que todo lo que no nos sirve o lo que no nos aporta como personas, pues irlo dejando a un lado y seguir creciendo. También algo más general, algo más común en la vida, no sé, dice que también se pega a las cosas, es decir, refiriéndose a los objetos, puede ser también. Momento de elegir, no sé, un ejemplo muy general, muy básico sería, no sé, quiero elegir una camisa. Esta camisa, bueno, combina con la ropa que tengo en la casa, le combina este pantalón, le combina ese tal. Y luego hay otra camisa, la que me gusta, pero no le combina nada. No tengo nada que le combine en mi casa con eso. Entonces, en base a lo que es útil, la camisa más útil sería la primera, ya que en base a lo que tenemos en nuestra casa, en base a lo esencial, es la que más nos conviene, por así decirlo. En conclusión, estas etapas se pueden relacionar en nuestra práctica diaria prácticamente la mayoría. La mayoría, si no es que todas, se pueden relacionar entre sí, ya que en el caso del pensamiento lógico racional, está asociado, por ejemplo, con el empirismo, como aquí nos dice, y también el positivismo, son partes de procesos. Por ejemplo, podemos decir que primero el empirismo es con el que vemos las cosas. Luego, después de que las vemos, las analizamos. Después de que las analizamos, podemos decir, bueno, esto puede ser, eso sí es real, esto no. Luego, podemos decir, eso también nos es útil y esto no. Y en base a cada una de las combinaciones que podemos llegar a analizar en base a una situación, usamos la mayoría de tipos de pensamientos para tomar una buena decisión. En el área de la salud, pues bueno, nos ayudan a ya sea descubrir nuevas cosas, teniendo varias hipótesis en el caso del positivismo, en el pragmatismo, tomando solo aquella información que nos es útil para desarrollar algo, en el lógico racional, no sé, nos llega un paciente, tenemos que actuar rápido, lo más lógico, y pum, empiezas a pensar, empiezas a razonar qué es lo que vas a hacer. Entonces, en general, cada una de estas cosas está relacionado entre sí y son parte de procesos que poco a poco vamos estudiando para al final tomar una decisión. Bueno, esa sería mi conclusión. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.